Vamos a hablar de aquello que siempre tratamos nosotros acá de comunicar, por qué es tan importante donar, qué partes o órganos de nuestro cuerpo se pueden donar, y nos vamos a instalar acá en nuestra mesa para hacer pasar precisamente a nuestras invitadas que vienen directamente desde la unidad de procuramiento y trasplante del Hospital Higueras de Talcahuano, Valesca Macaya y Joana Zapata. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenidas. Asiento. Muchas gracias por acompañarnos. Tomen asiento y vamos a hablar de un tema que a ustedes les compete muchísimo, ¿cierto? Ya lo decía Galo, son parte de la unidad de procuramiento y trasplante del Hospital Higueras y a partir de esta noticia vuelve a surgir esta discusión, esta conversación que creemos necesaria también en las familias de nuestro país. Lo hemos conversado nosotros en otras oportunidades, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, la conversación en familia es súper importante porque nosotros generalmente, sobre todo las personas jóvenes, nunca se ven o se proyectan que pudiese suceder algún problema así o que pudieran tener algún accidente. Entonces, no se realiza esa conversación. Hay harto desconocimiento además de cómo es todo este proceso de aquellas personas que quieren donar los órganos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos órganos? ¿Cuál es el trabajo que se realiza? ¿Qué pasa con esta logística, ¿cierto? Que fue el problema también que se dio. ¿Cómo funciona acá en la zona? ¿Qué pasa con estos centros multiorgánicos también que tanto se hablan? A ver. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación primero que todo. Bueno, sí, la verdad que ha estado muy en el tapete estos días, ha sido un tema muy de contingencia y nos vamos a referir básicamente a nuestra experiencia en nuestro establecimiento, en el Hospital de Higueras. Nosotros, cuando tenemos el aviso de un potencial donante, de un paciente que cumple con los criterios de poder ser un donante, los protocolos se activan de esa forma. A nosotros nos notifican por teléfono o si nosotros estamos en el centro hospitalario también lo podemos pesquisar este paciente y se realiza un seguimiento. Posterior a eso, si este paciente cumple con todas las condiciones, va a estar en un lugar, en una unidad en donde tenga todas las condiciones para poder estar en las óptimas condiciones de salud. Y posteriormente a eso, colocándonos en el caso de que este paciente pudiera ser un donante y que una vez que ya ha fallecido, la familia dona o cumple la voluntad de esta persona que en vida lo más probable es que quiso ser donante. Posterior a eso viene un trabajo que es en el fondo, y que es muy poco conocido en el fondo, porque viene todo esto que hablábamos al principio de logística, aquí hay un montón de factores que influyen en que este procuramiento pueda ser un éxito, finalmente. ¿A qué se le llama procuramiento? A la extracción de un órgano de un paciente que lo donó. Y eso es lo que se puede hacer acá y ustedes el trabajo que realizan en el Hospital Las Higueras, ¿no? El Hospital de Higueras, disculpa, hace la extracción, somos un equipo extractor y de trasplante solamente de riñón, renal, ¿ya? O sea, si tuviéramos un paciente que pudiera ser donante de corazón o pulmón, lo más probable es que se pide el apoyo de Santiago o de la región, digamos, donde esté el receptor que necesita este órgano. Ya, pero ¿cómo operan esos tiempos? Porque en el caso del joven de Temuco, todo esto ocurre a eso de las 3 de la tarde y hay una serie de problemáticas que se dan en torno al transporte aéreo, ¿cierto? Primero particular, después carabineros, la FACH, y desde las 15 horas se llega hasta pasadas las 22 horas. Pero ¿cómo se da, por ejemplo, si ocurriese esto en el hospital? ¿Hay un llamado de inmediato? ¿Ya hay una preparación de que posiblemente hay un donante de corazón y el avión o el medio que sea está contactado? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad el contacto, les quiero mencionar que existe la coordinación central, que es la entidad que, bueno, depende de la coordinación nacional y que está entre el donante y el receptor, ¿ya? Entonces nosotros inmediatamente, cuando pesquisamos este paciente, avisamos a la coordinación central y de hecho, cuando se certifica la muerte, también estamos en comunicación permanente. De manera de que los tiempos para gestionar los traslados sea lo más corto posible. Exacto, pero a ver, si ocurre algo aquí, ¿cierto? Ustedes tienen un paciente que pesquisar y supongamos que tuvieron la suerte de que justo está en el Hospital Las Higueras. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer el procuramiento de los riñones porque es el que ustedes también hacen, ¿no? Claro, sí. ¿Qué protocolo es el que sigue si el paciente que necesita los riñones del donante que está en manos de ustedes está, por ejemplo, en, no sé, la región de Coquimbo? Bueno, es que en el caso de riñones, por ejemplo, hay múltiples factores. Yo de verdad que digo que, bueno, y lamentablemente no se puede dar a conocer toda esta información porque hay cosas que, no es que no se pueda dar a conocer, sino que más bien hay cosas que no se conocen, que son parte del proceso. Por ejemplo, cada órgano, una vez que se extrae del cuerpo, que fue donado, digamos, dura una cierta cantidad de tiempo fuera del cuerpo, en una hora que se llama disquemia.
El riñón es el órgano que dura más tiempo fuera de, digamos, del cuerpo. Es un órgano muy resistente que puede durar hasta 30 horas. ¿Cómo se mantiene? Hasta 30 horas. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Sí? Se mantiene porque, bueno, ahí en el pabellón se embala, digamos, se extrae toda la sangre de este órgano. Bueno, pasa por el proceso que queda con hielo, como para que ustedes lo entiendan más fácilmente, y posteriormente se embala de forma tal, según los protocolos, y se embala en una caja o un cooler, digamos, y con hielo alrededor, y se guardan ahí y se lleva uno al ISP o a Santiago, y ahí determina a qué receptor va, y el otro se queda en nuestro hospital, que también el ISP va a determinar a qué paciente se va a trasplantar ese riñón. Perfecto. Es decir, siempre tiene que pasar por Santiago. Un riñón, en el caso de riñones, y en el caso de otros órganos de corazón, pulmón, hígado. Va a depender de dónde esté la necesidad, dónde esté el receptor, y que sea compatible con el donante, porque tampoco es cualquier... Exacto. Claro. Y en el caso de hígado, por ejemplo, y corazón, disculpa, Ivana, duran mucho menos. Ya decía que el riñón es el que dura más tiempo, 30 horas, por lo tanto nos da mucho más tiempo para poder hacer muchas más gestiones, pero no así corazón, que dura máximo 4 horas. Eso es lo que señalaba, de hecho, el ministro Hígado, Mañalich. máximo 5, pulmón 4, entonces los tiempos son muy acotados. Y eso hace muchas veces que esta procura, lamentablemente, o este procuramiento multiorgánico no sea a veces, bueno, como uno quisiera que pudiéramos procurar y trasplantar todo. Y Joana, pero eso, disculpa, a veces es y si imposible. tuviéramos un centro de trasplante multiorgánico en el sur de Chile, ¿este tiempo de espera, todos estos problemas logísticos, se solucionarían? Evidentemente los tiempos serían mucho más cortos. Serían mucho más acotados los tiempos, porque en los traslados se pierde harto tiempo, ¿ya? Y bueno, si nosotros acá en la región del Biobío, nosotros tenemos un centro extractor de corazón, que es el Hospital Regional. También hay un centro extractor hepático, ya que el Sanatorio Alemán. Entonces, igual estamos relativamente bien bajo ese punto de vista. Okay. Para el sur es un poco más complejo, porque lamentablemente Chile es muy largo, muy angosto, y quien determina quién va a ir a extraer un órgano es la coordinación central. Ellos nos dicen. Que están en Santiago. Están en Santiago. Entonces, muchas veces no son equipos de la región, sino son equipos de Santiago. Que tienen que ser trasladados. Y en el fondo, aunque lo mandes en el avión más rápido, de igual manera van a ser 45 minutos. Claro. En que lleguen, en que se lleve a cabo el vuelo, por lo tanto ya tenemos 1 hora, por lo menos. Hay varios factores que influyen: clima, tiempo, horas de isquemia de un órgano, la estabilidad del paciente que pueda tener. Por ejemplo, si lo podemos tener en una UCI, un paciente está fallecido, estamos esperando la hora del pabellón, pero este paciente hay que mantenerlo en las mejores condiciones, y a veces el paciente se inestabiliza y podemos perder todo. Y a veces, frente a eso, tenemos que priorizar. ¿Cómo han visto ustedes que se ha ido abordando esta temática socialmente? ¿Cómo es el tema cuando ustedes ven a las familias? Porque ahí finalmente encontramos una traba muchas veces con el deseo de la persona. En este caso es un muy buen ejemplo el de Joaquín Bustos, de que él primero fue una persona sumamente solidaria en decir que quería ser donante, pero su familia fue muy consecuente además, y la madre debe ser uno de los tremendos ejemplos que hemos tenido en Chile en el último tiempo, de perseverar en esto y de hacer pública una situación que quizás es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Nos llama la atención porque no desconocíamos que esto funcionaba así, pero quizás pasa muchas veces de que se pierden órganos y que por problemas de logística, lamentablemente, se pierde también la ayuda para muchas otras personas. ¿Cómo ven ustedes que está socialmente el tema? ¿Se habla más? ¿Hay más preocupación? ¿Hay más empatía de la gente también en torno a la donación? Bueno, ahora nosotros en nuestro hospital hemos hecho varias entrevistas a la familia, ¿ya? Las últimas entrevistas que hemos tenido, lamentablemente hemos tenido una negativa, y de personas jóvenes. ¿Y por qué esa negativa? ¿Ellos argumentan cuáles son las razones de por qué no quieren ser donantes? Porque simplemente no se realizó la conversación en familia. Y por eso es nuestra invitación a que lo conversen con las personas cercanas. Claro, porque hoy día la ley que tenemos al respecto obliga de alguna manera, aunque yo tenga el deseo de ser donante de órganos, tengo que comunicárselo y prácticamente pedirles, por favor, que respeten mis deseos y mi decisión una vez que yo fallezca. Eso también me imagino que para ustedes, desde el punto de vista de la salud pública, de la salud en Chile, del trabajo que ustedes hacen en la unidad de procuramiento y trasplante,
es un tema a abordar también. ¿Qué pasa con la legislación hoy día en nuestro país? ¿Cómo se pueden ir adaptando o mejorando o modernizando los protocolos, no? Sí. Bueno, con respecto a la legislación, yo les quiero comentar que es responsabilidad de cada uno de nosotros conversar con nuestra familia y revisar el registro de no donantes. Yo no sé si ustedes saben de qué se trata eso. Coméntanos. Coméntenos. Mire, el registro de no donante es manejado por el registro civil, ¿ya? Y están incorporados en esa lista todas las personas que no quieren ser donantes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como coordinación local cuando aparece un posible donante? Nosotros inmediatamente lo revisamos bajo qué calidad está. Y nosotros automáticamente, disculpa, si no hacemos esa aclaración, ¿estamos en la lista de no donante? Depende. Porque esa lista de no donantes se llenó durante 2 periodos. Bueno, yo creo que quizás ustedes se acuerdan antiguamente cuando uno renovaba el carnet de conducir, la cédula de identidad. La cédula de identidad, y te preguntaban si efectivamente eras donante o no. Okay. ¿Ya? Durante el 2010 al 2013, ya todas las personas que no querían ser donantes se incluyeron en esta lista, que son más o menos como 4 millones de personas. O sea, es un número bastante grande. O sea, que han señalado expresamente que no quieren ser donantes. Entonces, después del 2013, las personas, para no ser donantes, iban directamente a la notaría y hacían un documento legal donde dejaban establecido su voluntad de no ser donante, que también se incluían en esta lista. Por lo tanto, el llamado a la población en este momento es que ustedes se revisen en la lista. De hecho, está a disposición de todo el mundo. En la página del registro civil. Registro civil, sí, lista de no donantes, y ustedes se revisan. Ahora, para ir entregando también información que es siempre positivo, estamos también en esa cruzada, por decirlo de alguna manera, de ojalá motivar a muchos más jóvenes, a muchas personas, de que se pueden salvar vidas. ¿Cuántas vidas efectivamente podemos salvar con nuestro órgano? Y si es que Valesca, cualquier persona puede o no ser donante. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en realidad todos podemos ser donantes. Pero cada caso se tiene que ir evaluando. ¿Ya? Si un paciente joven, pensemos en un paciente, por ejemplo, de 30 años, 20, 30 años, va a poder donar, si está en un estado de salud bien, va a poder donar prácticamente todo. Corazón, y con eso pulmones, hígado, riñones. Claro, riñones, córneas, páncreas. Piel acá no tenemos, no tenemos este programa abierto. Pero acá en la zona. Sí, en nuestro país en realidad, de piel no. Sí, pero sí hay otros tejidos. Ya decíamos que un paciente que pudiera potencialmente donar todo, sano, joven, podría salvar fácilmente 9, 8 personas. Sí, imagínate. Sí, sí, es que iba a decir algo, pero me acordé. Pero 9 a 8 personas son las que se pueden salvar con una persona que sea multiorgánica. Ahora, generalmente nuestra población no es tan joven tampoco. Entonces, los pacientes que llegan y que pudieran ser potenciales donantes ya oscilan entre los 50 y 65 años. Por lo tanto, pensamos solamente en riñones, córneas como tejido y hígado. De ahí que es más importante todavía destacar lo que pasó también con Joaquín. Porque estamos hablando de un joven de 27 años que podría haber sido un potencial donante y haber salvado quizás probablemente hasta 9 vidas. Entonces es importante lo que pasó en este caso con respecto a los protocolos, con respecto a los problemas logísticos. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto que esbozó el ministro con respecto a que todo el tiempo se están perdiendo órganos y que de alguna manera lo tomó como algo que fuera muy normal. Yo creo que si pasa es porque claramente hay un fallo en la logística. Hay problemas ahí con respecto a tener que llamar a aerolíneas privadas, que no se respeten quizás los acuerdos que existen entre, por ejemplo, este caso la FACS y el Ministerio. En el fondo hay que buscar la manera de agilizar esta situación y que no se pierda ninguno. Mira, nosotros en realidad como unidad de procuramiento del Hospital La Higuera y nosotras como estando muy insertas en este tema y que trabajamos y sabemos realmente lo que significa llevar a cabo y con éxito una procura, ya sea de 3, 4, 5 órganos, y si son todos, mucho mejor, pero es un trabajo de verdad de mucha joyería. En el fondo hay un proceso de procuramiento, no es fácil, nunca es fácil. Es una cadena, hay muchas personas. O sea, cuando se activa un paciente potencial donante, se activa el país entero.
Entonces, a nosotros, o sea, nosotros personalmente lo hemos comentado, lamentablemente no podemos dar una mayor información de esto porque la verdad que no nos corresponde, pero sí podemos decir que también lamentamos que este paciente que quería ser donante y que la familia respetó esa decisión, no se haya podido llevar a cabo. Claro, las razones están en investigaciones, y hay una Contraloría. Exacto, y por lo demás la mamá de Joaquín también lo señaló, habló al respecto, dijo también que el equipo médico de la clínica alemana, en este caso de Temuco, había hecho todo lo posible, habían actuado con todo el primor, tratando también de llevar a cabo este traslado de los órganos, y eso se agradece porque sabemos que ustedes están ahí, que ustedes están en este trabajo, que es un trabajo muy bonito, pero a la vez muy complejo, porque hay que lidiar con las familias, hay que tener conversaciones que siempre son dolorosas, así que ese es el llamado, a que la gente lo converse en sus casas, a que quienes quieran ser donantes de órganos manifiesten su opinión, manifiesten sus deseos y que estas conversaciones no se mantengan al margen, que sea algo de sobremesa. Sí, chiquillas, déjennos con un mensaje para toda la gente que nos está mirando en esta jornada, en donde siempre es bueno reforzar también el llamado, independiente de lo que ocurra. Yo creo que aquí precisamente apelar a la solidaridad, estamos hablando de aquello. Sí. Bueno, en realidad agradecer a todas las familias que han donado su órgano, ya sea dentro de nuestro hospital o en otro y en todos los centros a nivel nacional. La idea de la donación de órganos es que funcione en red, ¿ya? Y bueno, a que se converse, exactamente, que se converse en familia, que se revisen bajo qué calidad, si están como donante o como no donante, ya, porque es responsabilidad de cada uno. Y uno nunca puede saber qué es lo que puede suceder. Claro que sí. ¿Valesca, algo que agregar? ¿Cortito? Sí, cortito. Lo que pasa es que, bueno, a raíz de todo esto, la verdad que, bueno, insisto, a modo muy personal, lamento la situación, pero ya decíamos que en algún momento van a salir alguna respuesta o seguramente la gente que está responsable y a cargo de tener que dar explicaciones la hará en su momento. Pero yo invito a la gente en que, en realidad, no pierda el sentido de la solidaridad con aquellos que lo necesitan, que sigamos insistiendo, vamos a seguir insistiendo en la donación porque seguimos con una lista inmensa de pacientes que esperan un trasplante y seguimos apelando, por supuesto, y sin duda siempre a la donación de órganos. Muy bien, un aplauso para Valesca Macaya y Ivana Zapata, dos de las enfermeras de la Unidad de Procuramiento y Trasplante del Hospital Higueras, y saludamos a toda la gente también que realiza esta noble labor acá en nuestra zona. Gracias, chiquillas, que les vaya muy bien.